volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro... Janet González, fisioterapeuta de la ciudad, le contó a Santa Marta al Día cómo ha sido la experiencia de combatir el COVID-19 en la capital del Magdalena. Al comienzo fue bastante fuerte porque el temor, el miedo a contagiarme, el miedo a que mi familia también se llegaran a contagiar por culpa mía. Me tocó estudiar, me tocó estar estudiando constantemente, escuchando las conferencias virtuales que nos mandaban para poder aprender ese nuevo campo, por decirlo de esa manera, que no es campo como tal, pero es esa nueva situación que teníamos que enfrentar, cómo manejar esos pacientes, cómo protegernos más. Ya no estábamos protegiendo, pero era cómo protegernos más para evitar el contagio, que a la final poco a poco nos fuimos familiarizando y ya ahora, gracias a Dios, pues ya nos parece más familiar la situación, por decirlo así. Ya no es tan aterrador como al comienzo, como en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril, mayo, junio, en esos picos de junio, julio, que fueron totalmente impresionantes para nosotros. Ella nos relata esos momentos difíciles que vivió durante este proceso, esos pacientes que murieron y que partieron por culpa de esta enfermedad. Eso fue como abril, mayo, un muchacho de 19 años. Nos pedía que lo ayudaran, que no lo dejaran morir, que se sentía mal. Estaba en el cubículo con la auxiliar y nosotros lo tranquilizábamos porque lo íbamos a ventilar. El médico ya estaba preparándose para la ventilación y nosotros tratando de tranquilizarlo a él. Se logró ventilar. Cuando salí del cubículo, cuando terminé de arreglar todo, me fui a llorar. Lloré de ver esa agonía de él, de ver esa súplica que nos pedía a nosotros. Me reflejé en mi sobrino, me reflejé en mi hijo, que en ese momento tiene 15 años, entonces me embargó todo, me invadió los miedos, miedo, tristeza. Lloré, me desahogué, me saqué las lágrimas, oré por él y continué. Sin duda alguna, nunca nos imaginamos que este personal médico se invadiera de miedos, de temores. Ella nos contó que hubo tiempos de tristeza, de mucho llanto. Sí, hubo bastante llanto. Más que todo aquí en mi casa venía a llorar mucho del susto, de las personas que se morían, de familias destruidas. De ese joven que te comenté, lloré hasta aquí también en la casa porque lo recordaba mucho. Cuando me enteré que murió, también se me salieron las lágrimas de tristeza porque recordé ese episodio de él. Llanto de dolor y llanto de miedo. A veces no quería ir a trabajar, pero me tocaba enfrentar la realidad que si no trabajaba era lo que en ese momento tenía que trabajar y lo que me gusta. Entonces sí, llanto de todas formas. Se me pasó cuando, digamos, en momentos que nos teníamos mucha carga laboral. Pero tenía que mirar a mi alrededor, tengo un hijo que depende de mí, mi casa, mis cosas, entonces tenía que darme como ese sacudida de mirar, de decirme lo que vas a trabajar. En estos momentos es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que hacer. Estaba cerrados los consultorios de fisioterapia, obviamente no había como tal más campo de acción y las ofertas eran terapia respiratoria, atención de pacientes COVID, toma de muestra, o sea, eran las ofertas más fuertes que había, con un buen salario. Entonces, yo miraba todas las posibilidades, pro o contra, mi familia también me ayudó mucho. A la final todavía continué y dije, no, hay que continuar y aquí estoy. Su vida tuvo un giro de 180 grados. Tuvo que alejarse de su familia y de su ser querido más preciado, su hijo de 15 años. Mi hijo, voy a recalcarte que mi hijo cuando empezó la pandemia, yo lo mandé a vivir donde mis papás,
porque yo tenía miedo a que de pronto yo lo venía con la ropa a contagiarlo, a pesar de que en la clínica nos dan uniforme. Pero yo todos los días los voy a ver a mediodía. Siempre mi mamá, mi hijo, mis hermanos, cuídate mucho, Dios está contigo. Me aferré mucho a la oración. Y mi familia, me llamaban mucho mi familia, me llaman todavía mi familia a decirme que me cuidara, que me quieren mucho. Entonces eso para mí fue un estímulo bastante, la familia mía. Para mí la fe y la ciencia van agarrados de la mano. Si yo no tengo fe en lo que estoy haciendo, no va a funcionar. La fe me sirvió, creer en Dios, creer en lo que estoy haciendo, en levantarme, darle las gracias a Dios y en acostarme, darme las gracias a Dios porque tengo salud o que mi familia tiene salud, fue fundamental para trabajar y para seguir trabajando. Cuando estoy frente a esos pacientes, tengo algo muy curioso, es que yo le canto alabanzas, le rezo el Padre Nuestro, le rezo el Ave María cuando lo estoy atendiendo. Y se me olvida quién es el paciente o la enfermedad que tiene el paciente. Miro a la persona y le tengo, y tanto que se lo entrego que yo creo en que se van a recuperar. Y eso me ha ayudado mucho. Y he visto, como también he visto que otros han ido a los brazos del Señor y también me siento conforme. Cuando llegan, obviamente es muy doloroso ver a un familiar que se les va sin despedirse. Y eso es, hay veces, fuerte. Más que todo me da duro cuando es un pediátrico, porque obviamente uno dice, tiene vida, tenía mucho tiempo, todavía le faltaba años de vida, o cuando es un joven. Trato en ese momento de orar para que llenarme de fuerza y no derrumbarme con ese familiar que está afuera llorando y pidiendo una explicación o llorando a gritos porque se le fue su hija, su hijo, y se destruye una familia en ese momento. Entonces trato de desviar ese pensamiento en otras cosas. Y solo queda agradecerle a Janet y a todo el personal médico que arriesga su vida y la de su familia enfrentando la pandemia del COVID-19. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar.